No comprendes las Escrituras porque no tienes el Espíritu Santo. Este es un comentario que recibo en múltiples ocasiones, pero mucha gente se olvida de que la idea de la revelación divina, la revelación de un ser uno y trascendental a este mundo, es una idea que tiene su origen en Israel. ¿Cómo la idea de la revelación divina se ha desarrollado durante la historia de nuestro pueblo? En este video te explicaré cómo los judíos vemos la revelación divina desde los inicios de la historia hasta el día de hoy, y también te contaré algunas anécdotas de estos días, así que quédate hasta el final. Shalom a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Daniel Chapán y en este canal nos dedicamos a la difusión de conceptos de crecimiento personal y crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la revelación divina. Cómo empezó y cómo la vemos durante la historia desarrollarse hasta nuestros días. Así que vamos allá, paso a paso. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos míos y de otros ponentes en hebreo disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. El primer paso es hablar de el origen. Los inicios de la revelación divina los encontramos en el principio del relato bíblico. Dios se revela a Adán, el primer hombre. Pero aquí hay que hacer una pausa y fijarse en algo muy interesante. En el capítulo 3 del Génesis, en el verso 8, es el primer registro de que el hombre escuchara la voz de Dios. Sí, la primera revelación. ¿Dónde la encontramos? En el texto que dice: y oyeron la voz del eterno Dios que paseaba en el jardín, en la dirección del día. Y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia del eterno Dios entre los árboles del jardín. Sí, si te has fijado, este versículo es justo después del pecado. Es decir, la primera revelación llegó justo después del pecado de Adán. ¿Por qué? Es muy obvio. Solo se puede revelar algo que está oculto. Y Dios no estuvo oculto de la conciencia del ser humano solo después de que éste pecara. A partir de ahí, vemos a Dios revelarse en distintas épocas. Y vamos a ir paso a paso. Los sabios nos dicen en el Midrash Vaikra Rabba, 26 generaciones derech eretz, es decir, la ética moral humana, se adelantó a la Torah. Es decir, que de la creación de Adán hasta la generación número 26 no se entregó a la Torah al mundo. La Torah es la revelación divina por excelencia para la humanidad. Hablaremos de eso. Así pues, ¿cómo Dios se revelaba a la humanidad hasta que pudo haber Torah? Pues hubieron algunas excepciones que fueron profetas, como Eber, por ejemplo, que el texto bíblico dice que le puso de nombre a su hijo Peleg, pues en sus días se dividió la tierra. Pues Peleg viene de la palabra división, ¿sí? Lefalek. ¿Cómo sabía Eber que en los días de su hijo se dividiría la tierra? Era un profeta, y de hecho de Eber salen los hebreos, de quien vendrá Abraham, el hebreo, quien también será profeta y será el padre del pueblo de Israel, el pueblo que le dio al mundo los profetas, que al final terminaron sellando el libro de la profecía, ¿sí?, más famoso de la historia, lo que conocemos como la Biblia. Estos son algunos profetas, pero el resto de la humanidad, ¿cómo sabían la voluntad divina? ¿Cómo Dios se reveló a ellos? ¿Te acuerdas que dijimos que 26 generaciones tardó Dios en dar la Torá? Este número no es algo casual, porque este no es nada más y nada menos que el valor numérico del tetragramatón, que tiene las letras Yud, Hei, letra Vav y letra Hei. Dios tiene dos nombres principales. Uno es este, que viene del verbo ser, y nos habla de la existencia trascendente del Dios, lo que conoceríamos el Eterno, ¿sí?, más allá del tiempo y del espacio. Pero hay otro nombre, que es el nombre que aparece 32 veces en la creación del mundo, que es el nombre Elohim. No habla de la trascendencia de Dios, sino de Dios inminente en sus creaciones, las fuerzas y poderes de la creación. Por eso Elohim tiene el valor numérico de la palabra Hateva, que significa
la naturaleza. Dios, Elohim, se revela en la naturaleza. Significa que primero se reveló Elohim, el Dios que ya vemos en la creación, y después de 26 generaciones se reveló la trascendencia, ¿sí? Con la Torá, que nos enseña a trascender del mundo natural. Pero hasta entonces se reveló Elohim, la conciencia natural, la ética grabada en la naturaleza humana. Por eso es que aunque nadie dijo antes, no matarás, ¿sí? Igualmente está prohibido matar. ¿Cómo? ¿Cómo la gente lo sabía? ¿Cómo? ¿Por qué Dios castiga a las personas que matan en la Torá? Es muy simple, porque de alguna manera Dios ya en las fuerzas naturales, en la naturaleza, también en la naturaleza del ser humano, en la ética natural del ser humano, ya se le había revelado diciendo, así a nivel natural, a nivel ético, que no hay que matar. Es algo que todos sabemos. Cosas trascendentes que van más allá se revelarán después en la Torá, en el monte Sinaí. Por eso es que primero Elohim y después el tetragramatón, el nombre de las 4 letras, el Eterno. Así pues, en la primera época, Dios se reveló a la gran mayoría a través de la ética moral natural y a algunos pocos por la profecía. Ahora vamos al tercer paso. Hemos visto qué pasó la revelación en el jardín del Edén con Adán. Después vimos la revelación en la primera parte de la historia. Y el tercer paso es la revelación divina con los patriarcas. Los patriarcas son llamados la Merkabá, las 3 piernas de la Merkabá. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, Jacob en español. ¿Qué quiere decir que ellos son las patas o las piernas de la Merkabá? Quiere decir que a través de ellos Dios no reveló lo que quería del hombre, sino mucho más. A través de ellos, Dios se reveló a sí mismo a los hombres. El carácter divino, para decirlo de alguna manera, se reveló en ellos. Por ejemplo, en Abraham se reveló el Gesed, el amor, la bondad. En Isaac, la Geburá, el rigor. Y en Jacob, el Tiferet, el esplendor o la verdad. Así pues, es otro tipo de revelación en la historia. La Merkabá, los patriarcas. El cuarto paso de la revelación fue Moisés, el más grande de los profetas. El Ran, uno de los sabios medievales que vivió en Barcelona, Rabenu Nissim se llamaba, dice que Moshe por sí mismo no era digno de algo tan grande. Era un regalo la entrega de la Torá. La profecía de Moisés era algo que va más allá de cualquier ser humano. Era un regalo para algo excepcional que tenía que pasar en la historia. Y eso no puede depender del nivel del profeta, del nivel de Moshe. Es un nivel que va más allá de las posibilidades de cualquier hombre. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque si después va a venir un profeta que va a decir, yo soy más grande que Moshe, yo sé más que Moshe, yo estoy más elevado que Moshe, no importa. Lo de Moshe es excepcional. No es en su nivel. Lo que recibió fue algo mucho más allá. La entrega de la Torá. El evento en el monte Sinai. Este evento, la entrega de la Torá, fue un evento histórico universal. ¿Por qué digo universal? Porque podíamos pensar que fue solo para Israel. Pero el Midrash nos dice que la voz de Dios en el monte, revelando la Torá, se dividió. Sí, era una voz que se dividió en 7 y luego en 70. 70 es el número de todas las naciones según el libro de Bereshit, el libro del Génesis, capítulo 10, donde los hijos de Noé son divididos en 70. Así pues, la voz de Dios se reveló primero a Israel, representa esa división en 7, y de Israel al mundo entero, a las 70 naciones. Como está escrito en el profeta, en Isaías capítulo 2, porque de Sión saldrá la Torá, primero a Israel y de allí a todo el mundo. Por primera vez, Dios le dijo al mundo cuál es su mensaje. No se lo dijo a uno o a otro, lo dejó claro a toda la humanidad.
Si bien le dio también mensajes a nivel nacional a Israel, como por ejemplo las filacterías o lo que llamamos los tefilín o los flecos, que son algo más cultural o nacional. Y ojo, con eso no quiero decir que sea menos divino o menos importante, ¿sí? Pero sí más limitado a Israel. De todos modos hay en la Torá mensajes universales para todas las naciones. Por eso las naciones van a venir y van a decir que de Sion saldrá la Torá. Además, fue la primera vez que un pueblo entero en esa ocasión escuchaba la voz de Dios. Una revelación multitudinaria, lo que es algo difícil de negar también a nivel histórico, como todo un pueblo se puso de acuerdo para decir que eso existió y ocurrió y no hubo gente que lo desmintió o varios grupos que lo desmintieron en esas épocas. De todas maneras, esta revelación se convirtió en la base de todas las revelaciones que vendrían después. Los profetas de Israel en sus diferentes niveles van a tener diferentes formas de profetizar, pero la Torá es la base. Profeta que vaya en contra de lo escrito en la Torá es un falso profeta. ¿Según qué criterio es un falso profeta? Según la Torá. Si contradice la Torá o no. A partir de Moisés, Moshe, tendremos diferentes niveles de profetas. Pero Moisés, como ya hemos dicho, era algo distinto. Porque como hemos dicho, Dios quiere establecer una base que sea inigualable y pueda ser criterio para el resto de las revelaciones futuras. Si hay alguien superior a Moisés, puede decir, yo vi lo que Moisés no consiguió ver, por eso es que puedo cambiar las bases. Dijo Dios, no. Las bases quedan establecidas para que de alguna manera haya una firmeza en lo dicho y no puedan ser cambiadas cada 2-3 días. ¿Sí? Y contradecidas. Es por eso que de Moisés fue dicho en el libro de Números capítulo 12 y dijo, escuchen mi palabra. Si hubiera un profeta entre ustedes, el Eterno, cuando se le manifieste y se le revele en sueños, hablará con él. No así con mi siervo Moisés. No, con él no hablo en sueños. En toda mi casa él es fiel. Boca a boca hablaré con él. ¿Sí? Con visión. Y no con adivinanza. La imagen del Eterno vio. Es decir, vio claramente. Y en el final de la Torá también está escrito, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. Es decir, ya la Torá, antes de que la historia avance, nunca más se levantó. ¿Sí? No se levantará tampoco. Está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque es algo excepcional. El concepto de la profecía de Moshe es algo excepcional. Así que ya es algo que tenemos que entender y tiene que ver con la revelación hoy en día. Todas las revelaciones vienen de la base, parten de la base de la Torá, la revelación de Moshe en el monte Sinaí. Luego de Moisés vinieron más profetas, así que sigamos avanzando. Su sucesor fue Josué, en hebreo Yoshua. Está escrito en los sabios que Yoshua es como la luna y Moshe es como el sol, ¿sí? Es decir, es solo un reflejo de Moshe. Pero sabemos que Yoshua fue el más grande del resto de los profetas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es al único que se le otorga el mismo lenguaje que a Moisés. Déjame explicarte. 70 veces se dice en la Torá, Vaidaber Adonai el Moshe leemor. Y habló el Eterno a Moisés para decir. Y una vez encontramos que a Yoshua se le dijo lo mismo. Vaidaber Adonai el Yehoshua leemor. Es decir, y habló el Eterno con Yoshua para decir. Al resto de los profetas se dicen cosas como así dijo el Eterno. Es distinto, es otra cosa. Ahora empecemos a explicar el resto de los profetas. El resto de los profetas de Israel, aquellos que ves en cualquier índice de cualquier Biblia, ¿sí?, no hablaron cara a cara con Dios como ya vimos en el versículo. Al resto, Dios les habló por sueño y adivinanza. Cuando ellos comprendieron el sueño y comprendieron la adivinanza, pudieron asimilarla, entonces dijeron, así ha dicho el Eterno. ¿Sí? Viene después de una asimilación. ¿Sí? Quiere decir que cuando la palabra divina vino a ellos, primero tuvieron que también mezclarla con su sabiduría, su comprensión, y ya a través de ellos que salga. Diferentes en Moshe. Moshe era como
un vidrio completamente claro y transparente, que la luz entraba y salía de él, y él no tenía nada que ver, no tenía algo en medio, de alguna manera, que no ponía de él en esas palabras, sean palabras divinas por completo. No era así con el resto de los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? Como he dicho, los que veis en el Tanaj, la Biblia: Samuel, Natán, Gad, Yeshayahu, Yehezkel, Yirmiyahu, ¿sí? Haremos otro vídeo para ver una lista detallada de quién fueron los profetas, porque hay mucha gente que no sabe que hay muchos más profetas que los que tienes en un índice, ¿sí? Y hay profetizas también. Y de hecho, nuestra tradición dice que había 600.000 profetas en Israel. Y nos dicen además que había 600.000 hombres y 600.000 mujeres. Así que ya tenemos 1.200.000 profetas que han habido en Israel. Solo que no todos escribieron libros, había algunos que eran puntuales para esa época. Ahora terminamos el canon bíblico. Los últimos profetas fueron Hagai, Zeharia y Malají, ¿sí? Creo que son Ageo, Zacarías y Malaquías en español. Y nos dicen los sabios en el Talmud, en el Tratado de Sotá, 48b, desde que murieron Hagai, Zeharia y Malají, se fue la profecía de Israel. Pero aún así, se usó el Bat Kol. ¿Sí? Bat Kol significa hija de voz, literalmente, pero nos habla de una voz celestial. Es decir, que la profecía se terminó. Ya no había profetas como los que había antes. Sin embargo, aún quedaron formas de revelación. El Bat Kol. ¿Qué significa después de Hagai, Zeharia y Malají? Es decir, después del exilio de Babilonia, volvieron a Israel, pero ya no fue lo mismo. Ahí la profecía empezó a terminarse. De hecho, hay discusión entre nuestros sabios si Daniel era profeta o no, aunque vio cosas del futuro. Hay algunos que dicen, no, es profecía, son revelaciones, pero no la profecía que hubo antes. Algunos dicen que sí, y que pudo ver cosas incluso que estos tres que hemos nombrado no pudo ver, pero también por su nivel de profecía. Y algunos dicen, de alguna manera juntan las dos opiniones y dicen, Daniel pudo gozar de las últimas chispas de profecía que hubo en Israel. Y después ya no hubo más. ¿Qué es el Bat Kol? La revelación divina pero que no es profecía. ¿Cómo puede haber una revelación divina pero que no sea profecía? ¿Cómo explicar esos diferentes niveles? Para esto, los sabios nos dejaron un ejemplo, una metáfora muy bonita. La voz desde Dios hacia el hombre recorre un largo camino. Primero, la voz en sí sale con gran potencia y claridad. 2. Luego se escucha la voz desde lejos, es decir, esa voz se va alejando de su fuente y cada vez se escucha con más lejanía. 3. Luego el viento también la lleva, la ayuda a llevarla hacia otros lugares más lejanos. Pero ya tiene un portador, ya no es la voz en sí solamente, hay un portador que es el viento. 4. Luego la voz llega a un lugar amontañado y las montañas hacen que se escuche el eco de esa voz, que ya no es la voz en sí, sino que es el eco de ella. Quiere decir, es una voz que se escucha, pero se escucha ya de manera desfigurada y no clara. ¿Qué significa esto en la realidad? Para que lo entendamos mejor. Primero, 1. La voz con gran potencia y claridad es la profecía de Moshe, que es la más clara, como dice, de boca a boca le hablé. No tuvo un proceso la voz, no, directamente escuchó la voz saliendo de mi boca. 2, que vimos que la voz esta se iba alejando. ¿Qué significa? Son los profetas, que cada uno, después de Moshe obviamente, cada uno escuchó a la distancia específica según su nivel, pero aún escuchaban la voz en sí. Luego vino el viento, y el viento tomó la voz. Viento en hebreo es ruach, ¿sí? Es un nivel inferior a la profecía que se llama Ruach HaKodesh, ¿sí? Ruach HaKodesh o espíritu de santidad. Y aún se puede considerar como algo muy parecido a la profecía, aunque es un nivel más bajo. Son niveles de revelación. Ahora, ¿qué diferencia hay
La diferencia ahí es que esta no viene directo de Dios, sino que tiene un portador, ¿sí? El viento que la porta. Hay una revelación de algo, algo se revela que nos revela la voz. Es como la voz al viento y el viento a nosotros. Y esto quiere decir que a veces hay ángeles que nos portan la voz, o almas que se revelan, o otro tipo de fuerzas que realmente son las que nos están trayendo la voz, pero ya no es la voz en sí, sino que nos la están bajando aquí abajo. Entonces eso ya hace que se pierda la claridad, que se pierda el mensaje, que ya haya mezclas con otras cosas. Por lo tanto, aunque es algo impresionante que a esos niveles, pero ya no es lo mismo, ya no es el mismo nivel de claridad. Después explicaremos qué significa que no es lo mismo. Y luego tenemos el eco, ¿sí? El eco es ese bat kol. No es ni la voz en sí, pero es un desencadenamiento de la voz. Resumen, cuanto menos claro se escucha la voz, más el hombre tendrá que poner su interpretación para completar el mensaje. Cuanto más hombre, menos Dios. Por lo tanto, menos fiable es la revelación, clara y comprensible. Entonces, ese es en un primer nivel. Pero hay algo más profundo, no es solo eso. ¿Qué significa que hay una revelación más alta que otra? Al final hay un mensaje. ¿Pasó el mensaje? Pasó. Pero los niveles bajos de revelación son aquellos que tienen que ver con algo muy específico. ¿Sí? Yo le digo a mi vecino que estoy sintiendo que si va a ir por ese camino puede haber algo peligroso. Pero esto es una revelación muy chiquita porque habla de un evento muy específico a nivel histórico. Eso es muy pequeño. Pero cuanto más alta es la revelación, más asuntos viene a revelar. Por ejemplo, los profetas profetizaron algo. Esa profecía, la que profetizaron ellos, no hablaba solo de eso, sino que la profecía de los profetas de verdad. ¿Por qué fue escrita su profecía y la de ese 1.200.000 profetas y profetizas que hubieron no se escribieron? Porque la suya era profecía de verdad. ¿Qué significa? Profecía que esa misma profecía va a valer todas las generaciones hasta el fin de la historia. Yo puedo leer hoy a los profetas y están hablando de mi generación también. Es decir, no hablaron de un evento específico solamente, hablaron de muchos eventos. Todas las profecías se pueden vivir de una u otra manera, de manera parcial también antes, de generación a generación. Lo que llamamos en hebreo ledorot, ¿sí? Por generaciones. Así que es muy importante entender que esas son las diferencias. Alguien puede alcanzar algo tan elevado, ¿sí? Que cuando hable de ese evento, lo hablará de una forma que incluya en su mensaje no solo ese evento, sino el evento que habrá en la generación después, y en la otra, y en la otra, y en la otra, y su palabra será dinámica hasta el final. Eso no lo va a poder alcanzar. Eso es nebuá, eso es un nivel mucho más elevado. Va a poder hablar, sí, tiene el gran nivel de Ruach HaKodesh, sí, de eventos más específicos. Eso no encontramos que se haya terminado, pero hablaremos de eso a continuación. Así pues, para resumir, después de que se terminaron los profetas en la época del segundo templo, nos quedamos con los niveles de Ruach HaKodesh, ¿sí?, más bajos, y Bat Kol. ¿Cuáles son esos niveles? Tenemos varios, pero según lo que hemos dicho, el Ruach HaKodesh se diferencia de la profecía por tener un portador, ¿sí? Y hemos dicho que eso simboliza los diferentes portadores que puedan haber. La revelación se reveló a algo y ese algo nos lo revela a nosotros. Y esos son distintos niveles que vemos en la tradición de Israel. Primero es la revelación del profeta Elías. Eso existe mucho en nuestra tradición, a Elías apareciéndose a diferentes sabios. Ya vemos eso en el Talmud, obviamente en el Midrash, y también vemos eso durante las generaciones, ¿sí?, hasta el día de hoy. Ángeles que se revelen, lo que llamamos Magidim, lo vemos también hasta el día de hoy. Y eso es algo que te quería contar de un amigo mío que toda su vida está ocupado en alcanzar niveles de revelaciones, a lo que él ha dedicado su vida, a estudiar acerca del tema, a intentar llegar a eso acerca del tema. Quizás algún día lo podemos tener en el canal, yo creo que es posible, así que si estáis interesados en conocerle, dejármelo en los comentarios. También vemos en los libros del Arizal, ¿sí?, o en el Zohar,
La revelación de almas de mundos superiores, por ejemplo el alma de Moshe, ¿sí? O vemos una parte del Zohar que se llama Ra'aya Mehemna, ¿sí? El pastor fiel. ¿Quién es el pastor fiel? Moshe, ¿ok? Entonces vemos que él se le reveló a Rabbi Shimon Bar Yochai y le reveló cosas. Entonces eso también son niveles de Ruach HaKodesh. O incluso a veces el estudio de la persona, ¿sí? Mi estudio, que se eleva y sirve como base para que ahí se revelen cosas. Después vuelve, ¿sí? Y de repente en mi estudio yo empiezo a comprender un montón de cosas. Son niveles de Ruach HaKodesh. El Baal Shem Tov, cuando quería saber algunas cosas para ayudar a la gente, pedía que le trajeran el Zohar o que le trajeran otro libro, lo abría, lo leía y en las letras tenía respuestas para lo que ocurría hoy, ¿sí? Es justamente lo que acabamos de explicar. Así pues, a nivel histórico, como te he dicho, desde la época del Segundo Templo, ¿sí? Los sabios de la Mishnah, lo que llamamos los Tanaim, y luego los sabios del Talmud, y después algunos de los sabios como por ejemplo Rabbi Gaon, o más tarde el Ramban Nachmanides, o Rabbi Abraham ben David, el Raabad. Todos ellos tienen en sus libros diferentes expresiones que vienen a hablar de Ruach HaKodesh. Incluso Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que dijo: yo solo vine a explicar el sentido literal. En algunas ocasiones escribe literalmente en el Talmud: así me mostraron desde el cielo. Así me lo mostraron, ¿sí? Y Rabbi Abraham ben David en alguna ocasión dice: ya se reveló el Ruach HaKodesh en nuestro Bet Midrash, ¿sí? En nuestro centro de estudios, y nos reveló que esto es inválido, sí, que esto no tiene que ser así, pues, hablando de un tema específico. Más tarde, ellos eran de la época medieval. Más tarde, ya desde el siglo XVI al siglo XVIII, aparecen una literatura que es la literatura de los Magidim. Un Magid es alguien que dice algo, y se refiere a ángeles. Ángeles que hablaban con diferentes rabinos. Los más famosos son Rabbi Yosef Karo y el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Rabbi Yosef Karo vivía en Safed y tiene un libro que se llama Magid Mesharim. Magid Mesharim, Magid viene de Magid de aquel, y Mesharim son cosas rectas, porque el ángel se le revelaba cada semana y le revelaba cosas de esa semana y él escribió todos en un libro. El Ramjal le escribe una carta a su maestro explicándole la forma en la que el Magid se le revelaba, cómo él se preparaba para eso. Esto te lo voy a explicar en un video de la revelación de los Magidim, cómo se preparaban, y vamos a leer juntos en diferentes textos y fuentes qué es lo que ocurría en esos eventos de las apariciones de los ángeles. No podemos pasar estas fechas tampoco, ¿sí?, del siglo XVI sin hablar de el Arizal, el Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que está escrito de él, que tenía revelaciones de otro nivel, también de almas, también del profeta Elías, también Ruach HaKodesh, que podía saber en las personas un montón de cosas solo con verlas, ¿sí?, y un montón de cosas más que fueron escritas de él, de verdad, revelaciones de otros mundos. Quien lee sus libros entiende que hay algo aquí, no puede ser intelectual, es imposible ser intelectual. Incluso su alumno escribe en su libro: una vez escuché esto de él y otra vez escuché esto de él, ¿cómo cuadra? No estoy exactamente, pero yo no quiero añadir mi opinión de cómo cuadra, porque quiero que entiendas que esto es algo que viene de arriba. Entonces, si a ti te parece una contradicción es porque no lo estás entendiendo. Hay alguna forma de cuadrarlo. Sin más, llegamos a nuestras épocas, donde también se nos ha atestiguado de muchos de los sabios que tenían niveles muy profundos de revelación. Hasta nuestros días podemos encontrar gente a la que uno puede ir a visitar, ¿sí? Yo te cuento anécdota personal. Una vez fui a visitar al que hoy en día es mi Rav, no importa su nombre obviamente por privacidad, con una mujer que necesitaba ayuda en un tema muy urgente, y cuando el Rav le vio, le miró a los ojos y le dije: naciste en el día de Hoshana Rabbah, que es un día en la fiesta de Sukkot. Y dijo: sí, ¿cómo lo sabes? Dijo: y tienes una hija con nombre de chico. Y dijo, cerró los ojos y dijo: Aleph,
Bet, Gimel. Sí, dijo, sí, Avigdora. Sí, Avigdor es un nombre de... ¿nombre? Y dijo, ok, hablaremos de eso después. Y yo me quedé en gran choque porque conmigo él nunca se comportó de esta manera. Nunca lo había visto. Y me di cuenta en esta ocasión y en muchas otras ocasiones ya, después de visitar a muchos de los grandes tzadikim aquí en Israel, que existe eso. Hay niveles de revelación en Israel hasta el día de hoy. No niveles de nebuá, sino niveles de revelación. Sobre esto quiero hacer también un video, porque hay cosas que el mundo no sabe y debe saber, de textos que se han revelado de esta generación, de grupos ocultos en busca de la profecía, que han alcanzado niveles muy grandes de profecía, que eso te lo tendré que contar en otro video. Ahora, quiero hablarte de una precaución muy grande que tenemos que tener con esto. ¿Por qué es importante para nosotros verlo todo en el contexto histórico? Muy fácil, porque los niveles de revelación no son absolutos. La profecía era algo absoluto, pero los niveles de Ruach HaKodesh, no. Personas con Ruach HaKodesh también se pueden equivocar. Por lo tanto, necesitamos tomar sus palabras con cierto grado de precaución y no pensar que, bueno, como tiene este nivel, todo lo que me diga lo voy a hacer y no voy a razonar en absoluto. El primer rebbe de la dinastía de Chabad Lubavitch, ¿sí? Rabbi Shneur Zalman Mileadi, el autor del libro del Tania, escribe allí, en la página 134, ¿sí? en el capítulo 22 de la parte que se llama Igeret HaKodesh, la costumbre de ir a preguntar al rabino cosas, ¿sí? o al iluminado o al tzadik, cosas de mi vida personal, del día a día, cosas de este mundo. No estoy hablando de Torah o de cosas espirituales, que obviamente que sí, sino cosas del día a día, qué casa comprar, con quién casarme, de ir al rabino a que él me diga y yo hacerlo como un ciego, como si tratara de un gurú. Dice, esas cosas no se han visto desde los días de los Tanaim y de los Amoreim, que tampoco con ellos se hacía eso, solamente con los profetas, como Samuel, el profeta Samuel, que Saúl le fue a preguntar dónde están sus mulas, eso lo vimos, pero el resto no. Por eso no es una costumbre correcta el hacer esto. El hombre tiene que guardar su criterio también ante las revelaciones. Así que sin más, y con esta última advertencia de precaución, de cómo de alguna manera lidiar con el tema de las revelaciones, siempre guardando nuestro juicio, nuestro criterio, analizando bien. Puede haber también revelaciones que vienen de otros lados, ¿sí? Que no son tan santos. Así que tenemos que tener siempre cuidado, siempre tener clara cuál es la base, cuál es nuestra base, en dónde estamos puestos. Así que es algo muy, muy importante. Y si te ha gustado este video, te invito a que le des like, que me dejes un comentario de qué te parece, cuál es tu opinión al respecto, y nos vemos en los próximos videos. No olvides que te espero en la Academia Co-Creadores en WhatsApp y que tenemos muchísimas cosas nuevas aquí en los comentarios que siempre te dejamos como primicias para que lo sabéis. Like, suscripción si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Shalom.